Gracias. Precisamente hoy es el día de la UNESCO, algo que a nosotros nos toca de lleno porque el patrimonio que tenemos en la zona antigua de la ciudad de Cáceres posiblemente se vea en peligro a causa de este proyecto especulativo minero. Por lo que os hemos traído hoy una presentación de imágenes que sería la recreación del megavertedero que la minera proyecta para la ciudad de Cáceres. Lo que sería lo que saquen de la montaña tienen que ponerlo fuera de la montaña. Visualmente se entiende todo perfectamente. El compañero Pablo os va a explicar brevemente en qué consistiría este megavertedero y tendréis las imágenes a disposición a lo largo del día y toda la información que tenemos aquí para que podáis hacer uso de ellas luego en las redes. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Hemos querido llamar a la rueda de prensa imágenes que valen más que 1000 palabras, por lo que vais a ver a continuación. Bueno, a pesar del empeño, como decía Isa, del empeño por ocultar el máximo de información por parte de la empresa con la connivencia de las administraciones públicas, desde la plataforma hemos podido confirmar que las advertencias que llevábamos haciendo años sobre el brutal impacto que iba a tener este proyecto con la mina y su megavertedero, la megaplanta de tratamiento químico sobre nuestro territorio, nuestros recursos, nuestra economía y nuestra salud, son por desgracia completamente reales. Dejarían graves secuelas, de hecho, que sufrirían no solo en nuestra generación, sino las que vengan después. En las últimas semanas, analizando la información disponible hasta ahora, que como sabéis es bastante reducida, porque nos han vetado el acceso a gran parte de la información, el equipo técnico que apoya la plataforma, integrado por ingenieros de minas, de otras ramas de la ingeniería, químicos, geólogos y demás, ha podido confirmar que el proyecto sigue plagado de contradicciones, analizando simplemente la información que nos han dejado ver hasta el momento y que generaría unos impactos completamente inasumibles. La información en la que nos basamos, bueno, pues es en primer lugar el documento inicial del proyecto Valdeflores de septiembre de 2023 y la nueva documentación que se ha presentado en junio ante la Junta de Extremadura, de 2024, perdón. Como sabéis, bueno, lo hemos comentado ya en bastantes comunicados de prensa y redes sociales, el 50% de las páginas se nos han dado en negro completamente, de manera que el 75% de la información está oculta porque otras páginas están veladas parcialmente, pero a fin de cuentas el 95% de los datos esenciales están velados. También tenemos como fuente de información la documentación presentada por ENE en el Ayuntamiento de Cáceres para distintas solicitudes y la documentación presentada ante la Junta de Extremadura para la calificación como premia, que nos permiten conocer otros detalles que se nos han velado, contraviniendo, como decía antes, las leyes y en la documentación anterior. Y por último, bueno, información que Infinity Lithium ha publicado en España y sobre todo en la bolsa australiana, destinada a captar inversiones, que nos dan otros detalles, y datos científicos y técnicos sobre impactos de la minería subterránea y de la minería de litio que explican otros aspectos, ¿no? Vamos a centrarnos en los primeros documentos, que son los que tienen los datos relevantes para las imágenes que hemos elaborado. Como decía, los impactos son inasumibles y frente a la costumbre que tenemos, ¿no?, de ver ciertas imágenes, porque las imágenes que nos muestran hasta el momento, como sabéis, son estas, ¿no?, son las que salen en los medios de comunicación y en su propia web. Esto es lo que es para ellos la planta de procesado. Bueno, pues vamos a ver en qué se traduce la información según sus propios datos, en qué realidad se traduce. En primer lugar, este breve vídeo sitúa, cosa que no es habitual, el tamaño de la planta y de las instalaciones, esto como sabéis es su plano, frente al tamaño de la ciudad de Cáceres. Cuando ves el plano descontextualizado de otra escala parece que es pequeño, pero es una barbaridad. Aquí tenemos unos volúmenes, pero no os preocupéis que ahora vamos a pasar a ver las imágenes. Eso era simplemente para que os hicieras una idea de la situación, ¿no? Bueno, como decíamos, esta es la imagen de Google Earth de Cáceres con la Sierra de la Mosca y la cantera de Olleta, que es lo que se ve ahí más claro en primer término. Si superponemos sobre esta imagen el plano que han entregado, ¿vale?, con su planta de proceso e instalaciones auxiliares que llaman, planta de tratamiento y demás, aquí, no sé si veis el puntero, sí, estaría el túnel y aquí estaría la zona de extracción. Bueno, si sobre esto, con los datos suyos, superponemos el modelo 3D que hemos generado, veríamos, según sus datos, según los planos que han presentado el Ayuntamiento de Cáceres, por ejemplo, las dimensiones del vertedero son 47 hectáreas y media, ¿vale? Es un tamaño, como veis, en comparación con la ciudad de Cáceres, bastante llamativo.
Desde otra perspectiva, por ejemplo, aquí en primer término a la izquierda se ve el CEFOT, el Ceres Golf, el Ferial, luego Cáceres a la izquierda y aquí la Sierra de la Mosca con algo de perspectiva. Bueno, en la Sierra de la Mosca la llamamos sierra, tampoco es demasiado alta, pero bueno, ahí está, ¿no? Bueno, pues de nuevo superponiendo su plano exactamente sobre el terreno y sobre la ubicación, veis que coincide todo, carretera, cantera de Olleta y demás. Volvemos a superponer el megavertedero y las instalaciones anejas y tenemos una cosa pues de este tamaño, ¿no? Desde esta perspectiva. Sigue siendo una auténtica brutalidad el impacto paisajístico que es en el que nos estamos centrando en esta rueda de prensa. Como sabéis, hay otros muchos impactos, especialmente sobre el agua y el aire, que van a repercutir directamente sobre la salud. Según los datos de la empresa, en el epígrafe 1.6.3 del estudio de integración paisajística que han presentado la Junta de Extremadura, es un vertedero, según sus números, de 66 metros de altura, ¿vale? Ni que decir tiene que no hay un edificio así de alto en toda la ciudad de Cáceres y que este vertedero se vería desde la parte antigua. Bueno, esta otra perspectiva, nos vamos acercando un poco, volvemos a superponer el plano, siempre lo superponemos para que os situéis y veáis que nos hemos esforzado en ajustarnos a sus planos y a sus números. Aquí lo que estoy marcando es la distancia. Ellos hablan de más de 2 kilómetros, pero están haciendo trampas según el Plan General Municipal. La distancia de este tipo de actividades al suelo urbano, al núcleo urbano, se tiene que medir sobre suelo urbano o urbanizable. En este caso, hasta estas rotondas son solo 600 metros. Volvemos a superponer el vertedero. Bueno, y aquí tenéis el resultado, ¿no? Otra perspectiva que nos sirve, bueno, para acercarnos un poco más al vertedero, la planta de tratamiento. Veis el tamaño. Ellos inicialmente hablaban de un vertedero de inertes, no pueden considerarlo y no pueden clasificarlo como vertedero de inertes porque en sus propios documentos, en la página 42, por ejemplo, de la documentación que presentaron para el informe de alcance en la Junta de Extremadura, pues hablaban de que el vertedero, en efecto, como veníamos diciendo desde hacía mucho tiempo, iba a tener un alto contenido en arsénico y en sulfuros. Este tipo de vertederos son los responsables del famoso drenaje ácido de las minas, ¿no? Bueno, pues este vertedero estaría ahí. Un vertedero que, como sabéis, aunque la empresa también vuelve a falsear, lo sitúan encima completamente del calerizo, ¿vale? Esto es una recreación de lo que sería el espacio kárstico permeable que hay debajo del vertedero y de la planta. Ellos dicen que está situado casualmente justo encima de una capa de arcillas impermeables que hay en esa zona del calerizo, pero eso tampoco es cierto, porque esas arcillas no son impermeables. Esas arcillas, y aquí tenemos unas fotos de esa zona exactamente, una de las veces que ha llovido recientemente se quedó así y al día siguiente, a los 2 días, estaba ya seco, entonces de impermeable tampoco. Con lo cual lo que vemos es que las dimensiones que recoge N en sus números son exageradas y se han estado ocultando interesadamente en la representación de la planta, en la ubicación en la que han decidido hacerla, en la zona de Guijarro, pero lo que queremos decir es que si bien nuestra representación se ajusta a esos números, N los ha infradimensionado. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues en primer lugar, sus datos y sus estimaciones de tamaño no son realistas porque parten de una premisa, y es que van a poder enterrar en la montaña, en las galerías que excaven, el 80% de los residuos, de los materiales que van a tener una vez que hagan el procesado para la extracción del litio. Esa cifra es impensable. Estamos hablando de que, digamos, el récord mundial, o no se llega a ceder más del 50% de enterrado de residuos en otras minas en todo el mundo, ¿vale? N asegura que va a enterrar el 80, no el 50, el 80. A pesar de que, por ejemplo, el ejemplo que ponen continuamente, que es la mina subterránea de Aguas Teñidas, en Huelva, ahí no consiguen enterrar más del 40%. Bueno, pues bien, ellos dicen que solo el 20% del volumen lo van a poner en superficie y solo con el 20% tenemos este megavertedero. Bien. Si en lugar de enterrar el 20% fuéramos optimistas y pensáramos que van a conseguir enterrar el 60%, que ya digo que sería algo que no se ha conseguido en toda la minería mundial, el tamaño del vertedero se duplicaría, simplemente con que no consiguieran enterrar un 20% de eso que dicen que van a enterrar.
si se colocaran en la media o en la referencia de aguas teñidas, en la que es un 40% lo que se entierra realmente, hablamos de que triplicaríamos el tamaño del vertedero. Por tanto, desde nuestro punto de vista, venimos diciendo y se confirma con sus números que el impacto es inasumible completamente, y por eso hemos querido trasladaros estas imágenes para que colaboréis en su difusión, porque como veis están sustentadas en los datos de la empresa, son imágenes 100%, simulaciones 100% que se ajustan a sus números, a la realidad. Y aparte de la plataforma, como sabéis, hemos desarrollado y estamos desarrollando otras medidas que las va a pasar a comentar mi compañera Isa, y con eso cerramos la rueda de prensa. En base a este tipo de información que encontramos que ocurre frecuentemente en toda la información que dan, esa falta de transparencia, esa manera de sesgar los datos y de entregarlos de una manera que sea fácilmente masticable para las administraciones y para el público, nos hemos visto obligados a hacer un ciclo de charlas formativas por la ciudad para ir difundiendo todas estas cosas que de otra manera no se pueden, las personas no tienen acceso a esa información. De hecho, consideramos que hay muchas personas que están mal informadas en cuanto a la cantidad de datos y a asumir estas presentaciones y estos volúmenes, ¿no? Por ejemplo, del vertedero que nosotros estamos compartiendo hoy. También creemos que es súper importante poner en situación a todas las personas en la situación administrativa en la que nos encontramos, porque mucha gente piensa que la mina está hecha y eso no es cierto, ni está hecha, ni siquiera está en un proceso de otorgamiento y de hecho nosotros hemos alegado para que este proceso de tramitación sea paralizado. O sea que de momento la mina, como hasta el día de hoy y tal como llevamos 7 años haciendo, la mina está parada y está parada por las personas y en la calle. También hemos actualizado la lista de razones que tenemos para decir no a la mina, que se va actualizando, ya es hora de actualizarla con los nuevos proyectos que van sacando, porque como habéis visto es que son informaciones que son devastadoras. Cuando se pone en un plano y se ponen los datos y se pone en situación toda la información que tenemos, no ha existido todavía un solo caso de una sola persona que haya venido a las charlas diciendo sí o estando un poco dubitativo y haya salido igual. Toda la gente que entra a nuestras charlas sale con un claro no a la mina, da igual las razones que tengan. Además es que os invitamos a venir a las charlas para que vosotros mismos lo podáis comprobar. Y bueno, lo más importante que tenemos que decir es que precisamente por todas estas cosas que son tan alarmantes y que ponen en riesgo el futuro y la viabilidad de nuestra ciudad desde cualquier tipo de aspecto, desde la salud, desde el trabajo, desde cualquier cosa, desde nuestra vida, se vería totalmente modificada y se acabaría la ciudad como la conocemos. Por eso estamos convocando la manifestación para el día 10 de noviembre a las 12 en la parte de arriba de Cánovas, ¿cómo se llama la parte? Plaza de América. Plaza de América. Y invitamos a toda la gente a que por favor acuda, asista, porque es súper importante la presencia, y con la presencia en las calles de cada persona hasta el día de hoy se está parando la mina.